Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político por TC Televisión en este domingo 21 de noviembre. El día de hoy para tratar sobre el rol de los partidos políticos y hacia dónde están yendo los partidos políticos. En el mundo está viviendo una serie de transformaciones estructurales en lo político, en lo social, en lo cultural y hasta en los valores. Desde ese punto, o a partir de aquello, los partidos políticos deben ir evolucionando y modernizándose para lograr verdaderos aportes a la sociedad. Aportes, evidentemente, a una sociedad democrática. Muchos dicen que no puede haber un Estado democrático sin partidos políticos. Pero lo cierto es que al Ecuador, los partidos políticos y las organizaciones políticas en general parecen haberles fallado. Para debatir sobre este tema hemos invitado a Orlando Pérez de Movimiento País, a Luis Fernando Torres, dirigente político y actor político, y a Rodolfo Vaquerizo del PRIAN. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, señores. Gracias por haber aceptado esta invitación y los invito, antes de comenzar este debate, a ver el siguiente reportaje y de ahí regresamos y abrimos la conversación. Veamos. Para el año de 1978, el Ecuador había salido de un periodo de dictadura y retomaba la democracia con la consolidación de varios partidos políticos que se apuntaban como aquellos que dominarían la política ecuatoriana por las siguientes 2 décadas. Los más importantes han sido la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, el Partido Roldosista Ecuatoriano y la Democracia Popular. En un momento dado, habían como 12 o 15 partidos, lo cual es absurdo porque no hay tantas tendencias ni ideologías en el pensamiento. Líderes políticos como León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez y otros personajes políticos marcaron momentos importantes en la historia de los partidos, pero las acciones de algunos de ellos llevaron a una inestabilidad política y social que generó protestas de diversos sectores. Hasta llegar al año 2002, cuando los partidos tradicionales habían perdido aceptación hasta en un 40%. Y no solamente en el Ecuador, sino que en toda América Latina y en el mundo entero, los partidos entraron en crisis. Los partidos políticos con los que el Ecuador retornó a la democracia en el año 1979, prácticamente todos ya han sido extinguidos. Pero otras agrupaciones políticas también han tenido una participación activa, aunque no han alcanzado triunfos electorales de importancia. Sin embargo, fueron más de 2 décadas marcadas por una pugna política que incluso llegó a niveles que fueron catalogados como vergonzosos. Esto, a su vez, derivó en un desgaste de la imagen de los partidos políticos tradicionales del Ecuador. Para el 2006, su aceptación era de apenas el 30%. Para ese mismo año, el movimiento Alianza País surge como una alternativa a la constante inestabilidad política que vivía el Ecuador. Y con la figura de su líder, Rafael Correa Delgado, quien llegó a la presidencia, el movimiento se establece con gran fuerza a través de una propuesta radical de cambio político, social y económico. Es un liderazgo que tiene un apoyo social muy fuerte. Y lo importante es combinar ese liderazgo con una propuesta ideológica y política. Yo creo que el fenómeno Correa indiscutiblemente golpeó mucho a los partidos políticos con este discurso antipartidocracia, pero que un país no puede subsistir sin partidos políticicos. En este contexto, para este analista, la tendencia del electorado ecuatoriano ha estado generalmente enfocada en la figura de un líder. Siempre han pesado más las personas que los partidos, pero actualmente esa situación se ha agudizado. Lo cual ha determinado la tendencia del voto. De ahí surge un debate acerca del liderazgo que puede llegar a representar un partido u otra organización política, frente al que tiene una sola persona a lo largo del tiempo. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Bueno, estamos de vuelta. Le agradecemos a Carlos Andrés Núñez por este reportaje. Señores, está el reportaje, están los antecedentes. Los partidos políticos, dije antes de presentar el reportaje, como que traicionaron las expectativas del pueblo ecuatoriano. Y hoy lo que se conoce como partidocracia han ido desapareciendo. ¿Los partidos políticos o las organizaciones políticas son un proceso en extinción, Orlando Pérez? Gracias, Carlos. A mí me parece que ahí hay preguntas que todavía no se han resuelto y creo que es obligación democrática y política abordarlas. Primero es, algunas afirmaciones dicen que la democracia puede subsistir, no puede subsistir sin partidos políticos. Yo creo que la democracia en el Ecuador
ha sido prácticamente sin partidos políticos. La pregunta es, ¿ha existido democracia en el Ecuador? Y la segunda pregunta, evidentemente, es ¿qué tipo de democracia se adscribe a una estructura donde los partidos políticos sean los que generan la mediación entre la sociedad y el Estado? Y esas dos preguntas me parece que están latentes en este momento, porque más allá del fenómeno político, Rafael Correa, me parece que la sociedad ecuatoriana y latinoamericana es de otra constitución, es de otros elementos constitutivos que no son los europeos ni los de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros siempre queremos que la democracia se parezca a esa democracia liberal estadounidense, londinense, británica, francesa o española, y no concuerda, o sea, no empatamos, tratamos de engarzar y no concuerda nunca. Luis Fernando Torres, ¿concuerdas con lo que dicen los analistas en el reportaje, con los antecedentes, con Orlando Pérez? Mira, no podemos el año 2010 pensar como pensábamos el 79 o el año 80 en cuanto a organizaciones políticas, porque la sociedad ecuatoriana ha cambiado. Hoy la sociedad es más plural, los jóvenes tienen acceso a una serie de instrumentos que antes no tenían, las formas de comunicar también son diferentes. En consecuencia, pensar que viejos partidos de masas o viejas estructuras completamente incluyentes hoy pueden funcionar con éxito es muy difícil, a menos que ocurra lo que hoy tiene Movimiento País: gobierno propio, recursos, aparato, institución y por supuesto líder y una propuesta. Los partidos políticos fuertes tuvieron gobiernos propios también, incluso algunos tuvieron mayoría en el Congreso. La Izquierda Democrática fue uno de ellos, el Partido Social Cristiano tuvo gobierno. Cuando la Izquierda Democrática gobernó el país, tuvo un partido muy fuerte, salió del gobierno y hoy prácticamente es un partido inexistente. Por eso digo que Movimiento País en estas circunstancias impone un gran desafío a fuerzas políticas alternativas, y aquellos que no somos parte del gobierno, que lo hemos cuestionado democráticamente, debemos tratar de encontrar un camino democrático e institucional que no se parezca a las viejas prácticas, porque sería un gravísimo error que aprovecharía el gobierno, evidentemente, para castigar a organizaciones políticas débiles. Rodolfo Vaquerizo, el mismo tema. A ver, primero que nada, muchas gracias por la invitación y buenos días con todos. Hay cosas interesantes. Mira, si tú ves el resultado electoral desde el 2002, en las elecciones presidenciales, ves que los partidos políticos tradicionales desaparecieron del mapa. Porque en el 2002, en primer lugar, queda el Partido Sociedad Patriótica, que fue inscrito en enero de ese mismo año, y en segundo lugar quedó el PRIAN, que fue inscrito en abril de ese mismo año. Ellos llegan a la segunda vuelta. Los cuales fueron considerados como outsiders en su momento. Pero son nuevos, eran partidos que estaban recién inscritos cuando fue la elección en el año 2002. ¿Qué pasa el 2006? En el 2006, en la primera vuelta llegan PRIAN y País, y en la segunda vuelta pues invierte y gana Rafael Correa con Movimiento País. ¿Qué pasa el 2009? Como no hubo segunda vuelta, ¿quiénes llegan en los primeros lugares? País, gana Correa en primera vuelta, Sociedad Patriótica, PRIAN. Los partidos tradicionales desaparecen del mapa presidencial, no del mapa electoral del Parlamento, pero pierden enormemente fuerza. Ahora, un tema interesante, lo que decía Orlando, yo concuerdo con él, el Ecuador no se puede parecer ni remotamente a las democracias parlamentarias europeas, porque nosotros somos presidencialistas heredados de los amigos del norte, pero tampoco nos parecemos a México con un PRI que gobernó 50 años el país, eso no hay aquí. No nos parecemos a Colombia con un bipartidismo muy parecido al americano, no nos parecemos al Chile de ahora, que se alternan entre la concertación y los partidos que salieron después del pinochetismo. Nos parecemos más bien a Perú. Perú hay una variedad de partidos, siempre gana el que tiene un caudillo fuerte. Alan García ha dado una muestra increíble de cómo los muertos resucitan, perseguido por la Interpol, y termina de presidente. Pero yo sí creo que en un sistema democrático real no puede subsistir sin movimientos políticos, sin organizaciones políticas, si quieres darle el nombre de movimiento de partido, y una cosa importantísima, y no puede existir sin un poder legislativo fuerte e independiente. Autónomo. Ok, pero vamos a lo siguiente. No es cuestión que un Estado democrático no puede existir sin organizaciones políticas, pero el tema no pasa por la nomenclatura, el tema pasa por el contenido de aquellos partidos, de aquellas organizaciones políticas. Una de las causas de la extinción de los partidos políticos tradicionales a lo mejor no ha sido el no saber articular la relación entre Estado y sociedad. Yo creo que además no existen como partidos políticos y no existieron como organizaciones políticas porque no hacían política. Porque los partidos políticos que existieron se dedicaron a hacer grandes negocios, grandes contratos, grandes inversiones económicas en vez de hacer la política. Por eso terminaron como terminaron. Y por eso el Movimiento País
plantea, Cuando hablas de responda. hacer política, ¿te refieres a proyecto político? A un proyecto político que refleje lo que la sociedad está planteando, que interprete las demandas de la sociedad, que dé respuesta a lo que la sociedad está planteando, que incorpore en su organización social lo que está haciendo el país en este momento. Permíteme, don Luis Fernando Torres, y hoy Movimiento País, porque si te pregunto a ti, evidentemente vas a jalar agua para tu molino y con justa razón, ¿no? Sería rarísimo. Pero, y tienes todo el derecho, defiendes lo tuyo. Pero permíteme preguntarle a Luis Fernando Torres, de pronto esa separación de los partidos políticos como organización, que se transformaron en organizaciones electorales con ánimo de espacios de poder, etcétera, etcétera, fue la causa de que se vayan muriendo los partidos políticos. Pero Movimiento País y el régimen estaría cometiendo los mismos errores de lo que ya cometieron los partidos políticos tradicionales, pregunto. Lo que hoy tiene el Ecuador es lo mismo del pasado con otro rostro, tal vez vestido de color verde. Se parece, entre otras, al viejo velasquismo, un gran caudillo ahí, con una gran imagen, porque el presidente Correa tiene una gran imagen, y otros pues que están detrás básicamente de esa figura y caudillo. Cuando dice que antes prácticamente la política era en función de negocios y ahora no, bueno, digo, estamos ya en el reino celestial, ¿no? Solamente gobernados por ángeles, pero los hechos dicen otras cosas. Sin embargo, entre el 84 y el 88 se llevó adelante un gran proyecto político de transformación, y lo mismo del 92 al 96. Del 92 al 96 se hicieron grandes transformaciones en el país en cuanto a reducir el aparato del Estado, potenciar las libertades individuales, mejorar la inversión privada y así crear empleo, bienestar y hablando de seguridad. reducir el aparato del Estado, pero Orlando Pérez tiene derecho a la réplica. A ver, cuando se dice que nosotros somos lo mismo del pasado, yo sí quisiera que se sustentaran los contenidos de ese pasado con las propuestas que se están haciendo realidad en este presente. Y ahí hay dos cosas fundamentales. Cuando nosotros decimos que somos una organización política que refleja lo que es la sociedad, estamos diciendo que hay propuestas, que hay planteamientos y que hay actores políticos de esa sociedad dentro del Movimiento País. Y no solo es Rafael Correa. Rafael Correa simboliza, es el líder, es la locomotora de este proceso, pero al interior, por estar atacando a Correa, se han olvidado de otros procesos que hay. Por lo tanto, hay una sola consideración que no se ha tomado en cuenta. Después de casi 30 años de democracia, es el único movimiento político, la única organización política que tiene presencia nacional. Nunca antes, ni el Partido Social Cristiano, ni la Izquierda Democrática, ni la Democracia Popular, ninguna que estuvieron en la presidencia, han tenido presencia en casi todo el país. ¿Te basas, lo que estás diciendo, lo basas en los resultados electorales homogéneos que ha tenido a nivel nacional? Por supuesto, y en 7 elecciones seguidas. Es decir, hay una corriente, hay una constante. Es la carta de presentación de ustedes, la Tenemos, por ejemplo, tenemos el presidente de la República, tenemos 9 prefecturas, concretemos 74 porque no me lo deja fuera, Rodolfo. 500 presidencias de las juntas parroquiales. ¿Eso qué está diciendo? Que ese movimiento político no está reflejando a un sector de la sociedad. Ya vamos a hablar solamente de en una zona del país. Está el movimiento político. Rodolfo Bagrizo. A ver, lo que pasa es que el mundo nuestro, contemporáneo nuestro, es mucho más rápido que el anterior. Fíjate tú que a principios del siglo XX, aquí habían 2 partidos enormes tradicionales que eran el liberal y el conservador. Avanzó la sociedad, luego se incorpora el Partido Socialista y luego aparece el fenómeno del velasquismo, ¿no es cierto? Ya. De liberal, cuando se empezó a morir de extinción, sale la Izquierda Democrática del FRE y el Partido Demócrata que lideró en su momento Pancho Huerta. Del Partido Conservador sale, claro, el FRA, un alfarista, como le quieras llamar. Luego del Partido Conservador se cinde o nace el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, que de alguna manera nacen de allí, no nacieron ni del liberal ni del socialista, y el velasquismo es un fenómeno aparte, ¿ya? Ahora, el liberal y el conservador en su momento tuvieron presencia en todo el país. Sus herederos quizás no. O se concentraron básicamente en región, se regionalizaron. Quedaron en lo local. Okay. En lo regional, más que en lo local, en lo regional se tenía el argumento de que la costa era liberal y la sierra conservadora, y mira tú cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Ahora se vota totalmente distinto. Habría que hacer un análisis muy largo sobre el tema. Pero es un tema interesante. Pero sí, cómo cambió la cosa. Luis Fernando hace una comparación con el velasquismo. Yo creo que la comparación es válida en lo referente al líder, no en lo referente al movimiento, porque el velasquismo nunca se articuló. Y quizás esa fue la falla fundamental del velasquismo. Yo sí creo que el país está mucho más organizado y más estructurado que lo que el velasquismo estuvo en su momento. Pero Velasco era Velasco. Pues. ¿Me permite introducir un tema a esta discusión? ¿No será que antes los partidos o las organizaciones políticas se basaban mucho en la persona del líder, que lo llevaba a caudillismo? Pero ahora hay un proyecto político. ¿Esa no sería la diferencia, Rodolfo? A ver, yo creo que Velasco Ibarra tenía un proyecto político. Él. Lo que pasa es que Velasco Ibarra nunca pudo, o no le interesó, o por sus fugaces pasos, de las 5 terminó una, no pudo articular quizás
un movimiento político. Pero yo creo que Velasco tenía un proyecto claro. En mi opinión personal, liberal. Al revés, yo creo que Velasco era un conservador. El gran enemigo del partido de Velasco era el Partido Liberal.